El Congreso del Estado de México, a través del Instituto de Estudios Legislativos, presenta tu podcast para conocer las prioridades, retos y avances legislativos de voz de quienes te representan en el Edomex. Acompáñanos en Desde el Pleno. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo más de esta segunda temporada del podcast Desde el Pleno, el trabajo que en conjunto con la Unidad de Comunicación Social del Congreso y el Instituto de Estudios Legislativos realizamos en compañía de nuestros representantes en el Poder Legislativo. Y en esta ocasión tenemos el agrado de recibir a la diputada Ruth Salinas Reyes, uno de los parlamentarios más activos que tenemos en el Congreso y con quien platicaremos en adelante en compañía de mi compañera Sheila Godínez, a quien, si no tiene inconveniente, le cedemos la palabra para iniciar. Gracias, maestro. Gracias, diputada. Estamos muy felices de tenerla con nosotros aquí en Desde el Pleno, esta emisión que compartimos con toda la sociedad mexiquense cada semana, cada lunes. Entonces, qué gusto que esté aquí con nosotras y nosotros. Conocemos su trayectoria, experiencia municipal, experiencia en el Congreso, y hoy es parte de la legislatura mexiquense. ¿Qué significa para usted estar en este nuevo rol? Pues primero, muchas gracias por la invitación, mi querido maestro Juan Carlos, maestra Sheila. Qué bueno que también desde el micrófono se esté impulsando a estas juventudes que tanta falta hace. Y para mí estar en este espacio desde el Pleno, pues es de entrada un gran privilegio, más con la presentación de que somos de las más activas en esta legislatura. Y pues el mayor privilegio también de mi vida, el estar en el Congreso del Estado de México. Anteriormente ya había sido legisladora, diputada federal, pero no hay como estar trabajando en nuestro estado, en nuestros municipios, por las causas que tanto afectan la vida todos los días a las y los mexiquenses. Así que, resumido, es el mayor privilegio que hoy tengo, el poder trabajar aquí. Este espacio que compartimos hoy con usted tiene la finalidad de acercar a quienes nos representan en el Congreso con la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, un poco para introducir su papel en el Congreso, si nos pudiera compartir un poco con la audiencia ¿Qué iniciativas ha impulsado? Un poco de su experiencia para dar un poco de contexto. Muchas gracias. Y primero decirte que ojalá me puedas hablar de tú, es muy importante. Pues hemos trabajado, tenemos en la bancada naranja causas muy precisas. La primera iniciativa que me tocó presentar fue el derecho al cuidado, que tiene que llevarnos y dar pie a todo un sistema de cuidados en nuestro país, particularmente en nuestro estado, recordando que fue Movimiento Ciudadano quien presenta esta iniciativa a nivel federal, pero que necesitamos se replique en cada estado y también en cada municipio. Y es simple y es reconocer el trabajo de quien es cuidadora o cuidador. Lamentablemente somos las mujeres que en su mayoría e históricamente hemos cuidado, ya sea desde nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, y que cuando se llega, que todos además vamos a llegar a este momento de vejez, pues necesitamos también ser cuidados y no hay en sí ni un reconocimiento ni una remuneración por este gran trabajo. También hemos trabajado particularmente en temas que tanto afectan en nuestro estado, como el tema del despojo. Presentamos esta iniciativa que afortunadamente hoy ya es ley y sin dejar de precisar que también el derecho al cuidado fue aprobado ya en nuestra legislatura. El derecho a tener una vivienda digna. Hoy jóvenes como tú, Sheila, las estadísticas nos demuestran que hasta los 39 años es que una persona puede tener posibilidades reales de hacerse de su propia casa. Y no nos hemos metido a profundidad de qué condiciones somos las que tenemos que generar para que un joven de entre 20 y 30 años
pueda adquirir lo que va a ser su hogar. Hasta el momento estas iniciativas han sido aprobadas y estamos oportunamente trabajando en un tema que sabemos es muy sensible en nuestro valle de Toluca en este momento, y es el Hoy No Circula, que ojalá ahorita podamos profundizar en esta iniciativa en la cual estamos trabajando, porque si bien la bancada naranja no está en contra de que ayudemos a nuestro medio ambiente, sí estamos en contra de hacerle fraude a la ley, levantando los automóviles o las motos de ciudadanas y ciudadanos que simplemente no pueden pagar muchas veces una multa. Me voy a tomar una licencia, no lo hago regularmente, pero en esta ocasión lo voy a hacer, porque conozco a la diputada desde hace poco más de 10 años, he visto su trayectoria, su recorrido. Es egresada de la Autónoma del Estado de México en Ciencias Políticas. Ella tiene una especialidad en contabilidad, una maestría, entiendo que está estudiando el doctorado, es decir, no se ha dejado de prepararse. Y viendo la currícula del Poder Legislativo, participa, no sé, como en 15 comisiones, pero una en particular es la que preside, que es la de Derechos Humanos. ¿Cómo hacer compatible digamos, la aspiración política, la inquietud política, con el trabajo técnico que se requiere en un área tan especializada como es el trabajo de derechos humanos? ¿Y cuál ha sido tu experiencia en esta comisión? Pues de entrada una comisión hermosa por esta defensa, reconocimiento de derechos humanos, y que además tiene que ser progresivo, pero desde el inicio lo he mencionado, la Comisión de Derechos Humanos, como muchas otras, y gracias maestro por recordar esto, participo en 17 comisiones, pues hay algunas que se les considera de primera, otras de segunda, y esto obviamente de acuerdo a la materia. ¿Cuáles se les considera de primera? Pues las que tienen recurso, o que va a revisar recursos, presupuesto en nuestro estado, o aquella que es constitucional y que tiene que pasar por prácticamente todas las comisiones para reformar nuestra propia Constitución. Sin embargo, hay otras que por los temas que son un poco, pues, que anteriormente se les veía más sensibles, algunos hasta de ornamento, en su anterioridad era derechos humanos, todas las comisiones que hablaran sobre mujeres eran las menos importantes, y hoy ha sido todo lo contrario. Han tenido una relevancia, y también considero algo, la relevancia es de acuerdo al trabajo que tú quieras hacer en esa comisión, y nos ha tocado una comisión donde lo hemos dicho, nuestra comisión de derechos humanos, y en sí los derechos humanos en nuestro país enfrentan una crisis profunda de reconocimiento de nuestros derechos. Pero lo hemos hablado, se necesita ponerle más dientes a nuestra Comisión de Derechos Humanos en el Estado de México. ¿Por qué lo decimos? La mayoría de aquellas dependencias o a quien se les hace algún tipo de recomendación es un mero llamado a misa. En su momento ocurrió con nuestra propia Universidad del Estado de México, donde una joven de la zona norte de nuestro estado no logra ingresar a la universidad, y que además colega nuestra seguramente será, puede demostrar, llega a hacer su denuncia a la Comisión de Derechos Humanos y demuestra que estructuralmente ha tenido desventajas desde que nace. Esto es desde su alimentación, desde las escuelas donde tal vez se les enseña con menor rigor como se tiene. Yo vengo de una zona Mazahua y sé las dificultades que se tienen y las carencias que se llegan a tener en escuelas rurales, como desde muchas ocasiones ni tener un baño, no tener agua. Entonces no se puede equiparar a eso a lo que se vive tal vez en la zona centro, en el oriente. Son diferentes carencias, pero es cuando esta joven hace esta denuncia y nosotros como bancada proponemos acciones afirmativas también para el ingreso a la universidad. Cuando la Comisión de Derechos Humanos hace esta recomendación a la universidad, primero decidió cuándo contestar, cuándo quiso, cómo pudo,
Y si bien esta joven logra ingresar, no podemos dejarlo a la voluntad de quien en ese momento es rector, rectora, o que está como presidente municipal, o que se encuentra en la fiscalía. Tenemos que hacer más enérgicas estas recomendaciones, porque si no, en su mayoría hay silencio, no hay respuesta. Hoy también puedo decir que esta iniciativa respecto a acciones afirmativas para el ingreso a las universidades prosperó, que hoy también es ley, que menciona las universidades públicas del Estado. Aún no ha tocado nuestra casa de estudios, la Autónoma del Estado, precisamente por salvarse en la palabra autonomía, pero que estoy segura que cuando vayamos ahorita a ver la reforma universitaria, vamos a poderlo precisar. A eso me refiero con darle dientes a la Comisión de Derechos Humanos. Nos ha tocado también el relevar a quien hoy preside esta comisión. Fue un proceso arduo, intenso, donde, lo dijimos siempre, necesitamos un perfil técnico lejos de la política, que no nos ayuda en nada ningún partido político, y estamos en esta constante cercanía con nuestra Comisión de Derechos Humanos para lograr que se sienta que existe, dejar de tener solo oficinas bonitas, lindas, y que se sienta en los 125 municipios. Diputada, solo para ahondar un poco en las acciones afirmativas y compartirlo con la ciudadanía, ¿en qué consisten y cómo está trabajando? ¿Qué camino ha recorrido el Congreso mexiquense para justamente intentar subsanar estas, digamos, inequidades estructurales? ¿Qué ha hecho el Congreso mexiquense para que aquellas que no han llegado puedan llegar? Pues es una muy buena noticia compartir que esta legislatura en la que me encuentro es la primer legislatura con acciones afirmativas como discapacidad, pueblos originarios, diversidad sexual, afro, tanto en lo federal como en lo estatal, pero hoy puedo decir que estamos diputadas, diputados, diputade, el primer diputade que se tiene también en nuestro Estado de México, pues simplemente en este reconocimiento a quienes más han tenido desigualdades dentro de nuestra propia sociedad, que se ha impulsado que también esto se replique para quienes hoy son regidores y regidoras, que los tenemos por primera vez en nuestro estado, y que lo más importante, no más allá del que ya esté en la ley, de que podamos llegar, yo comentaba, llego como acción afirmativa indígena, es el que tengamos una agenda en la cual estemos trabajando por estos grupos que representamos. Porque si llegas, y que además también propusimos una iniciativa, la bancada naranja, que está en comisiones, porque pudimos identificar regidurías que llegan, que quien es propietario o propietaria, pues llega con una representación de acción afirmativa y su suplente no. Y así como existieron las Juanitas en el tema de las mujeres, para quien tal vez no lo recuerda, que se registraban mujeres como propietarias, suplentes los hombres, renunciaba la mujer y subía a los hombres, pues bueno, siempre se busca hacerle fraude a la ley, y ahora hay quienes se registran. Tenemos un caso aquí en Toluca de un regidor que se registra con una acción afirmativa, el primer día pide licencia, se va de licencia, asume la mujer que es su suplente y que ya no tiene esta acción afirmativa, y sigue siendo un fraude a la ley, porque al final no hay quien vaya a defender esa agenda, o más allá de defender, a trabajar esa agenda. Esa iniciativa la tenemos ya en comisión, porque no podemos seguir buscando cómo darle vuelta a algo que ha sido una lucha histórica de grupos. Para mí es muy útil siempre cuando platicamos con los diputados decirle al auditorio,
La representación de un diputado va más allá del trabajo legislativo, ¿no? El diputado representa el conflicto que está en la sociedad y en la Cámara es donde se viene a manifestar ese conflicto. Quizá uno de los perfiles que mayor lo ha entendido es el tuyo, ¿no? Y aprovecha las oportunidades para colocar temas, subir a tribuna, estar empujando. Ahora, ¿cómo un diputado logra construir su agenda y cuáles son los temas de tu agenda en términos del Congreso que permiten eso? Porque evidentemente no todos lo hacen, no todos. ¿Cuál ha sido el proceso para que tú lo consiguieras? Yo vislumbro dos rutas fundamentales. Una es esta agenda que representas por el instituto político que llegas, que en verdad eso se ha olvidado en mucho cuando alguien desea hacer alguna actividad política y que antes era tan importante, una ideología. Las ideologías no se tendrían en mucho que perder porque cuando alguien decide votar por ti es que revisa si representa las causas por las que esa persona desea que se le defienda, que se le pelee. Entonces, esa es para mí la primera ruta. Yo vengo de Movimiento Ciudadano, tenemos una agenda muy clara desde lo nacional, como reducir una jornada laboral de 48 a 40 horas, la ley Silla, que es tan importante, cómo le cambia la vida a alguien que pasa todo el día de pie, aquellas personas que están en limpieza, en seguridad, cajeros, el tema de la vivienda que ya mencionaba, vivienda digna. O sea, tenemos una agenda que se tiene que cumplir porque quien volteó a verte te vio con una bandera, con un color y que debe de haber principios, que ahora se olvidan porque yo llego por el rojo, me paso al morado, al guinda. El punto es seguir ganando, estar en el poder, ganar posiciones. La otra ruta que es fundamental es cuando sales a calle. No puedes tener totalmente tan cuadrada una agenda y decir solo respondo a una agenda nacional o de partido cuando estás viendo problemas todos los días. Hemos subido aquí que ha sido polémica la iniciativa en el Estado de México de no al tarifazo. ¿Y a qué se refiere? A estos incrementos que apenas se dieron tan solo en el transporte público, donde la gente en verdad molesta, más allá no del incremento, sino de que no hay una relación de la calidad con el precio. Apenas se nos aumentó el tema del pasaje en los camiones. ¿Y qué dijo el sector camionero? Pues si me lo incrementan, te voy a dar mejor servicio, camiones bien cuidados. La semana pasada, hace unos días, escuchamos cómo atropellan a una señora de nuevo aquí en la capital del Estado de México. Así que no coincide lo que se dice con lo que se hace. El otro problema que es imposible no voltear a ver, por eso yo comentaba la iniciativa que ahorita estamos impulsando fuerte, es que se implementa el Hoy No Circula aquí en el Valle de Toluca y en lugar de dar una multa que la persona pueda irla a pagar, vemos operativos de casi 40 elementos en diferentes puntos en este caso de la ciudad de Toluca, de Metepec, que están levantando los automóviles, que es totalmente fraude a la Constitución, porque no permite el que seas despojado de tu bien, que en este caso es un auto, de una moto, que a mí en lo particular me tocó ver un caso muy triste de un señor que iba con su hijo, que le trabaja a estas empresas de repartidores de comida, y con lágrimas decía, es que si se llevan mi moto, no voy a tener cómo llevarle el pan a mi hijo. Y que además es tan contradictorio que en muchos casos, si no se va por el automóvil o por la moto, si un auto te costó 50,000 pesos y dependiendo de los días que está en el corralón, va a exceder hasta el precio de ese automóvil o de esa moto y definitivamente no va a haber forma de recuperarlo.
Eso es implementar un programa que no tiene en verdad estructura, que no se informa a la ciudadanía, que está impactando, que se vuelve solo recaudatorio y no en beneficio de nuestro medio ambiente. Y que se presta arbitrariedades. Totalmente. Hemos visto grúas que no sabemos, también es algo en lo que estamos trabajando, grúas que no traen placas, que no trae ninguna cromática o logotipo de saber qué grúas son, que no sabemos, no es transparente de por qué esas grúas son las que están, que son camiones además viejos que tampoco cumplirían con el hoy no circula y que ahí están. Todo eso se tiene que transparentar y esa, por eso decía, es la segunda ruta, porque tenemos que legislar por temas que están pasando de agenda en el momento y que solo lo sabes cuando estás caminando la calle. Sí, nos plantea que existen problemáticas complejas y corresponde a los partidos, particularmente a las personas legisladoras, digamos, abstraer o comprender esa realidad y hacer acciones que nos lleven a un beneficio para la sociedad. En ese contexto entendemos que viene este tema tan doloroso para el país, que es el reclutamiento forzado de menores. ¿En qué consiste? ¿Cómo lo visualiza desde su trabajo legislativo y qué se ha hecho? Sí, pues la bancada naranja particularmente presenté una iniciativa porque el reclutamiento forzado, en verdad, vemos los números de cómo han incrementado, particularmente en ciertos estados. Uno de ellos es el de Jalisco, que es un atractivo para esas organizaciones que se ofertan desde las redes sociales. En esta iniciativa mencionábamos plataformas, no sé si aquí se puedan mencionar los nombres, pero esas plataformas donde en adultos se ofertan trabajos, pero imagínense en niños. En niños, que es para Movimiento Ciudadano, honestamente, lo hemos dicho en todo, no en discurso, sino en trabajo, primero los niños, es cómo defiendes lo más valioso que tiene cualquier sociedad, cualquier país. Y hasta este momento, pues no lo tenemos reconocido plenamente en nuestro estado. ¿Y cómo entonces tú lo vas a atacar si en tu legislación no lo tienes reconocido? Ahorita hemos visto, les digo, el salir todos los días a calle te hace, en verdad, que algo que presentaste lo puedas robustecer. En este momento, paisanos nuestros de la zona norte, de Ixtlahuaca, están denunciando que han desaparecido una familia completa, 4 integrantes que fueron a Mazatlán, que iban de vacaciones hace unos días y hoy nadie sabe nada de ellos. A la luz del día se presentaron un grupo criminal, los levantaron y se los llevaron. Ese es el primer paso de aquellos desaparecidos y que una madre está buscando o está esperando. Pero en la iniciativa que nosotros mostramos y que se llevan a los niños, hay niños que los reclutan para todo, temas en verdad tan difíciles de entender, como pornografía, como trabajo, y que jamás van a volver a ver. Hoy es un tema que ha avanzado en cada parte también de nuestro Estado de México. Antes se decía, es zona sur lo más difícil. Ahora es la zona norte, la zona centro, oriente, y es por eso que tenemos que ir tras estos grupos criminales y no dejarlos avanzar, porque pareciera que nos han superado en mucho. Y no es un tema ni siquiera de colores ni de partidos. Somos la sociedad contra estos grupos tan bien organizados. Muy bien, pues el tiempo corre aquí rapidísimo. Como ustedes saben, el programa tiene la participación también de estudiantes que acuden a la invitación que hace el Congreso del Estado de México para participar y poder charlar con su diputado. En esta ocasión nos acompaña Alexis de Jesús Dolores Gómez, quien es estudiante de Derecho, y Alejandro González, que es estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas. Entonces vamos a un corte, volvemos con ellos y continúen en esta interesante charla con nosotros.
Hola, buen día. Hoy en nuestra sección de Pregúntale a tu diputado nos encontramos con la diputada Ruth Salinas Reyes de la 62ª legislatura, así como también presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Mi nombre es Alexis de Jesús Dolores Gómez, soy estudiante de Derecho de la Escuela Profesional ICES. Y mi nombre es José Alejandro González Osornio, de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la UAMX. Diputada, muy buen día. Muchas gracias. En su iniciativa sobre acciones afirmativas en materia electoral, ¿qué indicadores o criterios considera pertinentes para evaluar su impacto sustantivo y evitar que se reduzcan únicamente a un cumplimiento de cuotas? Pues como lo había comentado, y qué bueno que hice el comentario acerca de esta iniciativa, es muy importante. Lamentablemente nos hemos acostumbrado en nuestro país a siempre hacerle fraude a la ley, y hoy es claro ejemplo cuando por fin logramos que se plasme en nuestra Constitución acciones afirmativas, como mencionábamos, de diversidad sexual, grupos indígenas, discapacidad. Pues de pronto vemos que, y recordando a la ciudadanía, que las fórmulas son de dos, propietario y suplente, y lo que buscamos es que tanto el propietario o propietaria como quien lleva la suplencia, pues cumpla con esta acción afirmativa, porque si no, lo que se hace en muchos partidos políticos es que para cumplir este porcentaje registro a alguien con esta acción para que el día de mañana renuncie y entonces suba su suplente que no tiene esta acción afirmativa, y estamos violando a la ley. Cuando subimos a tribuna y propusimos esta iniciativa, lo hicimos con sustento. Ya hay un caso, lo hay aquí en nuestra capital de Toluca, en una regiduría, y esto no puede continuar. Diputada, considerando que cerrar brechas de exclusión histórica en la universidad pública implica inversiones estructurales y financieras significativas, ¿cómo puede garantizarse el acceso a una educación inclusiva en un contexto de recortes presupuestales impulsados desde las legislaturas? Bueno, es necesario comentarlo. Tan solo en este último presupuesto que se dio en nuestro Congreso ha sido uno de los más importantes para la universidad. Yo no lo vería, aparte como egresada de una universidad pública como es la de nuestro Estado de México, veo que muchos de los vicios no están precisamente en la asignación del presupuesto, sino lo que se hace con el presupuesto. Hemos visto cómo tienen grandes lujos, cómo pues lamentable y lastimosamente para el presupuesto, quienes están en áreas administrativas es quienes se llevan este recurso que debería de ser para la educación pública, y hay muchos privilegios. Eso es lo que se tiene que quitar, se tiene que transparentar en su totalidad qué se hace con este recurso asignado a las universidades públicas. De ahí que se derivó, recordemos el caso de la gran estafa maestra, y por más que han querido negarlo, que en nuestro Estado de México no ocurrió, la Auditoría Superior de la Federación, que además en ese momento yo me encontraba como diputada federal, ahí estuvieron las observaciones. Necesitamos en verdad que llegar a una auditoría profunda de estos recursos para que no se queden en las cúpulas. Al final, también por eso, en su momento celebré que hubiera esta gran sacudida en nuestra universidad que tanto se ocupa, porque mientras una facultad no tiene agua en los baños, pues vemos con choferes, con secretarios y asistentes a quienes están en la rectoría. Esos temas son de los que también hay que abordar. Les digo, vendrá una reforma universitaria que pasa por el Congreso, y ahí es donde tenemos que trabajar. Muy bien, diputada. Frente a la crisis de movilidad que afecta no solo a la zona metropolitana del Valle de Toluca, sino a todo el Estado de México,
¿considera que las soluciones deben priorizarse desde el ámbito legislativo o que el problema es fundamentalmente de ejecución administrativa? Es un todo, es un todo. Cuando hablamos particularmente del tema ambiental en el que vivimos en nuestro Valle de Toluca, que en efecto ha tenido un gran crecimiento, algo que supera todo a lo que habíamos estado acostumbrados y viviendo. Pero voy a poner un ejemplo, que además es también polémica esta iniciativa que propusimos, que es Alto al Olor a Croqueta en el Valle de Toluca. Todas, a las 6 de la tarde, 7 particularmente, percibimos, y cuando hace calor más, un olor muy fuerte a croqueta. Cuando abordamos este tema desde el legislativo, y lo tuvimos que hacer desde el legislativo, se dijo que no había actualización en los estándares de las empresas. Pues es muy fácil, ¿no? Entonces vamos a actualizar esos estándares que se tienen de cumplimiento para medio ambiente en nuestro Estado de México, particularmente en el Valle de Toluca. ¿Y qué es y por qué nos metemos desde el Congreso y no meramente administrativamente? Pues hay que reforzar nuestra ley, nuestra propia Constitución, para que haya medidas extraordinarias de cumplimiento de aquellas empresas que se van a asentar aquí en nuestra capital del Estado y en el Estado de México. Si no cumplen, tienen que haber multas. Tiene que haber cierres, tiene que haber actuación de la ley. El otro que mencionaba también y les decía, no es meramente administrativa, es el hoy no circula. Si bien esto no pasa por la legislatura, lo que sí pasa es que tenemos que hacer que se cumpla para todos de forma igual. ¿Y en qué me refiero de forma igual? Las chimeneas andantes son los camiones. Y hoy no se contempla que sean estos camiones, este transporte público, el que cumpla también con el hoy no circula. Entonces nos enfrentamos a un grave problema. ¿Se busca mejorar el medio ambiente o se busca recaudar? Tenemos que entrarle a ambos. En relación con su propuesta de sancionar a los servidores públicos que ignoren dictámenes o recomendaciones de la CODEM y considerando la tendencia nacional al debilitamiento de estos órganos autónomos, ¿esta iniciativa busca fortalecer su papel y contrarrestar dicho proceso? Hace un momento, como ahondé un tanto en tema de la Comisión de Derechos Humanos y que además es necesario, en verdad, que haya una obligación de respuesta y no nada más que se deje a la voluntad de aquel servidor público a contestar. Hay otra iniciativa que también propuse en este mismo sentido, además de reforzar el tema de los derechos humanos, como ya lo había mencionado, el que también secretarios, secretarias, en sí las secretarías de Estado, cuando acuden al Congreso a presentar su informe de actividades, que realmente haya consecuencia de contestar o no contestar, porque hoy cuando se acude a nuestra legislatura, así como de estos servidores que no responden a la CODEM, en nuestra legislatura también estamos presentando ese gran mal. Como ustedes saben, anualmente se presenta quien está al frente, el titular del gobierno del Estado de México, con distintos secretarios o secretarias a informar de lo que se hace en nuestro Estado de México. Pero ¿qué ocurre? Que no tenemos por ley especificados ni quiénes van, ni cuántos van, que tendrían que ir todos los titulares de dependencias, porque todos manejan recurso público, y cuando acuden deciden qué contestar. Si les haces 10 preguntas, pues bueno, ellos tienen el beneficio de o no contestar a ninguna, contestar solo a una, y que además no haya ninguna consecuencia de esta rendición de cuentas, que todo aquel que maneja un recurso público y que cobra de un recurso público, estamos obligados a informar de lo que se hace. Eso va a reforzar no solo esta rendición de cuentas, la transparencia, sino en el caso de servidores públicos en tema de fortalecer nuestros derechos humanos. Y finalmente, diputada,
como egresada de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, ¿qué vacíos o limitaciones identifica en la formación profesional para enfrentar el trabajo legislativo, particularmente en comisiones técnicas o en materias tradicionalmente sensibles como lo es la de seguridad? Pues como egresada, que además mi primer espacio laboral fue justamente el Congreso del Estado de México, voy a hablar realmente de las propias limitaciones, no que he encontrado en otros, de las propias que encontré. Y lo conversaba, es más, con el propio maestro Juan Carlos, que en mucho nos enseñan, pues sí, y qué bueno que tengamos esta base teórica, es muy importante, pero no nos enfrentan tampoco al mundo real. Desde lo básico, no te enseñan a hacer ni siquiera un oficio, que cuando tocas tu primer espacio laboral, es lo primero que te van a solicitar. Un análisis crítico de lo que se vive todos los días en nuestro país y en nuestro estado. Llevamos mucha teoría, ¿sí? Leemos muchos autores, eso es fundamental para nuestra base, pero tiene que ser complementaria, porque si no, también por eso como politólogas, como politólogos, de pronto al enfrentarnos a un campo laboral que además es muy limitado, que hay mucha demanda laboral y que no todos los trabajos son, por los males que tenemos en nuestro país, no son bien pagados, no son bien remunerados, pero tampoco salimos con todas estas herramientas que hoy, así como ustedes, la mayoría tendríamos que, cuando estudiamos, estar en un espacio aprendiendo lo que se vive todos los días. Porque si nos esperamos solamente, y hay quien lo realiza, es válido, pero estudias, después de estudiar, pues quieres salir a implementar lo que te enseñaron en aula sin nunca haber tenido un acercamiento con la realidad, pues ya llevas un rezago de mínimo de 5 años. Y de pronto también queremos seguir solo estudiando. Qué bueno que nos sigamos formando, ustedes saben, también hice la maestría, diplomado, todo esto, pero esta formación se tiene que hacer a la par, porque si no empezamos a tener un grave rezago. Y reitero, todo relacionado con la coyuntura, porque lo demás es técnica, pero es más fácil que alguien que aunque no tenga la formación de politólogo, llegue, sepa cómo hacer desde una iniciativa e implemente después esa técnica, a que tengas solo la técnica y no te sepas desarrollar. Diputada. No fueron muy buenas noticias. No, ayudar siempre también. Estamos destinados a ayudar a estas generaciones. Muchas gracias, diputada, por su tiempo y por sus respuestas. No, gracias a Gracias, ustedes. diputada. Y felicidades también por este trabajo de análisis profundo que hacen de nuestro trabajo de los legisladores, y también con crítica de que probablemente no todo lo hacemos muy bien. Muchas gracias. No, al contrario. Gracias Alexis y Alejandro por este diálogo que tuvieron con la diputada Ruth Salinas. Antes de continuar, les pedimos que sigan al Congreso del Estado de México y al Instituto de Estudios Legislativos en redes sociales. Recuerden que este episodio está disponible para ustedes todo el tiempo. Suscríbanse al canal. Y bueno, diputada, ¿qué sello te gustaría dejar en este paso que tienes ahora por la legislatura? Ay, pues mira, entre 75 diputadas, diputados, diputade, siempre el pensar qué te puede diferenciar de unos con otros, no debe de ser los colores, debe de ser el trabajo, pero en mi caso, de pronto lo hemos platicado con el equipo, parecemos la oficina de las causas perdidas, de las injusticias, porque tan solo el subir a tribuna, el presentar iniciativas pues, que seguramente son rasposas para ciertos grupos importantes que se tienen en nuestra sociedad o de pronto de poder, es difícil.
De pronto siempre lo más cómodo se llega a ser cuando eres una gran mayoría, como ahora se tiene, que pues no en todos los casos, pero sí en muchos, el levantar la mano es muy fácil, ir a favor es muy fácil, porque además nadie te va a criticar, ni a juzgar, ni a cuestionar el sentido de tu voto. Y el ser oposición también es de lo más fácil, porque solo estar en contra de algo, pues qué fácil sin tener que explicar el por qué vas a estar en contra. En la bancada naranja hemos decidido ser alternativa, y ser alternativa es lo más difícil. Hemos recibido de pronto documentos, como en la reforma judicial, documentos que vienen de más de 500 páginas y que tienes que revisar en menos de 24 horas. Para que se hagan una idea de qué es esto, es leer un libro de más de 500 páginas y que en menos de 24 horas tú puedas dar tu opinión o hacer una propuesta, que también es de lo más complejo. Y entonces ahí pues solo puedes salir adelante con un equipo comprometido, que yo estoy muy agradecida. Tengo un equipo también de jóvenes como tú, hay otros profesionistas todavía de mayor edad, pero que están metidos en esos temas. Y que entonces digo que es más difícil ser alternativa, porque es como recibir este libro donde tú vas a señalar que en el renglón quinto de la página 299 pues no está bien, pero tienes que señalar por qué no está bien y tienes que hacer una propuesta de modificación. Y eso es lo que hasta hoy nos ha destacado en esta diputación, porque no hemos solamente levantado una mano o dicho estoy en contra por estarlo, sino hemos propuesto. Muchas de nuestras propuestas también han avanzado, siendo pues menor nuestro grupo parlamentario, y en otros casos nos hemos ido a pelear con la fiscalía, con dependencias. Por eso digo, de pronto somos este sello de las causas perdidas o del Robin Hood que se tiene. Pero yo estoy muy contenta. Llevamos prácticamente año y medio de estas actividades. En octubre del año pasado presenté mi primer informe y estoy convencida de que vamos por buen camino, porque no hay día que hayamos descansado, que si no estamos acá en la Cámara de Diputados, estamos en territorio, que también hay muchas necesidades, pero que el sello es de trabajo y siempre rompiendo barreras de que si te dicen no puedes, hemos demostrado que sí se ha podido. Pues muy bien, ustedes como han apreciado, no solamente en este programa, en los anteriores, el Parlamento representa, porque así es la democracia, el conflicto. Cómo se presenta, cómo se resuelve y qué papel tienen nuestros legisladores es una de las tareas de este proyecto desde el Pleno, y hoy tenemos claramente una digna representante de esto en el legislativo. Ruth Salinas, como lo dije al inicio, es una de nuestras legisladoras más activas, ha demostrado su perfil, sus características. Los chicos que nos han acompañado, Sheila, hoy también pudieron apreciarlo, y espero que ustedes también se acerquen al trabajo del Poder Legislativo, que es el trabajo que se hace en beneficio de la comunidad. Sigan nuestros programas y nos vemos pronto. Gracias por su participación y asistencia. Esto fue Desde el Pleno. Mantente al tanto de los próximos episodios y síguenos en redes sociales.